Ya tenemos, espero estén viendo aquí el material de apoyo. Veníamos hablando en esta unidad del tema de condiciones generales de trabajo. Como condiciones generales de trabajo, ustedes se recordarán que, bueno, las condiciones generales de trabajo es un conjunto de derechos y prestaciones de los trabajadores, y por supuesto que cuando hablamos de derechos y prestaciones de los trabajadores, esto también se relaciona o lo podremos definir como una obligación de los patrones, de las empresas y de los empleadores para con sus trabajadores. O sea, el salario es un derecho del trabajador, pero a su vez es una obligación del patrón. Entonces, este tema lo vamos a cerrar con, digamos, un subconjunto de derechos y obligaciones ya muy específicas de tanto de trabajadores como patrones. Lo que decimos aquí es que los derechos y obligaciones de los trabajadores son interdefinibles también. Entonces, cuando estemos hablando de un derecho del trabajador, nos estamos refiriendo a que también es una obligación de los empleadores. Y cuando estemos hablando de una obligación de los trabajadores, bueno, pues esta a su vez puede ser un derecho para los empleadores. Vamos a ver lo siguiente. Veamos, digamos, la clasificación que hemos hecho. Cuando ustedes revisan la ley, prácticamente ustedes pueden ubicar un articulito en la ley que dice, ¿no? Son obligaciones de los trabajadores y nos viene un listado de obligaciones. Y luego revisamos otro articulito en la ley que dice, son obligaciones de los patrones. Aquí lo que yo hice es hacer una clasificación, bueno, lo que yo hago es una clasificación, ¿no? Las que denomino obligaciones de los trabajadores en general. Y luego vamos a tener, por otra parte, obligaciones de los trabajadores, pero ya estas son obligaciones puntuales con sus empleadores, con la empresa, con el patrón. Entonces, veamos estas obligaciones en lo general, ¿no? En lo general se establece en la ley que los trabajadores tienen la obligación de cumplir con las disposiciones aplicables, ¿no? Esta es una regla que se establece para aperturar a que demás reglamentos, normatividades, establezcan también obligaciones para los trabajadores, ¿no? Entonces, esta es la primera. La segunda obligación puntual de los trabajadores es acatar las medidas de prevención e higiene que las autoridades competentes establezcan y las que indiquen los patrones para su propia seguridad y protección. Aquí como ¿qué se les ocurre? Digamos ya nada más para intentar denotar esto. Acatar medidas de prevención, ¿cómo qué se les ocurre? Es una medida de prevención de seguridad o salud que deben de acatar. Sí, Jaime, gracias. Utilizar el equipo personal. Como pudiera ser y haber una descripción. Como zapatos, casco. Eso como chaleco. ¿en qué tipo de industria sería? Por ejemplo, en la vidriera. Industria vidriera. Ajá, casco, zapato y chaleco. Chaleco es como mezclilla y trae como unas bolitas. Guantes. Guantes. Sí, ¿no? Exacto. Bien, sí. Gracias. ¿Alguien más había levantado la mano? Paulina, gracias. No te escuchamos, no sé por qué. Creo que está desconectado porque sí veo que está abierto su micro, pero no emite nada de sonido.
Ajá, El uso de cubrebocas, ahí allá, está. el antibacterial en los centros de trabajo por la aglomeración. Bueno, y esas ya, digamos que estas derivan, digamos, ya no de la naturaleza de riesgo del trabajo mismo, ¿no? Sino ahora ya estas son disposiciones de salud generales que tienen que ver con la contingencia sanitaria por el COVID-19, ¿no? Así es. Así es. Yo creo que tenemos dos muy buenos ejemplos de medidas. Número 3, prestar auxilio en caso de riesgo o peligro a cualquier persona en el centro de trabajo. Esta es una obligación, digamos, general de auxilio de los trabajadores para con cualquier persona. Se refiere esto a que tiene la obligación de auxiliar a un compañero de trabajo, pero también a quién más se les ocurre que tendría la obligación un trabajador de prestar auxilio. Sí, Silvia. Puede ser a cualquier persona, ya sea dentro de su área de trabajo o fuera de ella. Sí, sí, sí. Al Paulina. mismo patrón, O al mismo patrón. Hay una disposición puntual de prestar auxilio al mismo patrón, a los representantes del patrón, muy bien. Pero puede ser, por ejemplo, un cliente, ¿no? Diana, adelante. Podrían ser a las brigadas que se tienen integradas en el centro de trabajo, ¿A quiénes, perdón? a las brigadas para combate contra incendios y demás, en algún momento pudieran requerir apoyo del resto de los compañeros, pudiera ser. Sí, en un caso que se presenta alguna situación, ¿no? Sí, prestar auxilio también a eso se refiere. Muy bien. Entonces, esta obligación es una obligación de tipo general. O sea, el trabajador, si están sus posibilidades y si no pone en riesgo su propia integridad física, tiene el deber de prestar auxilio a cualquier persona, llámese cliente, un proveedor, cualquier persona que se encuentre dentro del centro de trabajo o sus mismos compañeros. 4, los trabajadores tienen también la obligación de formar parte de los organismos que se establezcan en la propia ley. Estos organismos, recuerden que en materia laboral hay muchos organismos que se conforman de manera tripartita, ¿no? Apenas se acaba de reunir la semana pasada la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Esta comisión que se prevé en la ley tiene una integración tripartita por representación empresarial, representación de los trabajadores y representación del Estado. Entonces, bueno, pues aquí también hay una obligación de, si estos trabajadores son designados para participar en estos organismos, bueno, pues es su obligación también formar parte, ¿no? ¿Supieron cuál fue el incremento que se estableció para 2022 del salario? Sí, Paulina. el 22%. 22%, ¿verdad? Pasó de 141 en donde no es frontera a como 170 y tantos o algo así, ¿no? Sí, 171 y fracción. Algo así quedó. Y ya en frontera, bueno, pues subió mucho más. Así es. Pasa ya de los 200 en frontera, ¿no? Sí. Sí, interesante esta reunión y también interesante ver, bueno, pues el tema de que también se está arrastrando una inflación importante en el país. Entonces, un 6% me parece que la medida es adecuada, digamos, para contrarrestar este tema inflacionario, que es un fenómeno que está sucediendo en el mundo, ¿no? No es un tema exclusivo de México. Incluso me parece que México tiene pues, un control aceptable de esta inflación. Por ahí les
les recomiendo que a lo mejor echen un ojito a lo que está pasando con la inflación. Por ejemplo, en Argentina, ¿no? Hay una inflación de casi el 50%. Entonces, ahí hay un temita, ¿no? Pero sí es un fenómeno que está presentando a nivel mundial. Ahí no somos economistas, ¿verdad? Pero hay muchos factores, entre ellos el tema del precio de los energéticos, de los combustibles, que está determinando, digamos, esta inflación. Bueno, pues estos tipos de organismos, por ahí está la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la Comisión de Productividad, todavía, por ejemplo, donde hay juntas de conciliación y arbitraje, todavía estas juntas también tienen una integración tripartita, también hay representantes de los trabajadores, empresarios y Estado. Entonces, bueno, pues a esta obligación se refiere la ley. Número 5, establece la ley que es obligación para los trabajadores someterse a los reconocimientos médicos que establezca el reglamento interno y demás normatividad de la empresa o establecimiento con el objeto de comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo contagiosa o incurable. ¿Han tenido experiencia al respecto? O sea, el objeto, o sea, a mí me parece que esta es una obligación bastante importante, ¿no? El saber el estado de salud, el estado físico en el que se encuentran los trabajadores. Sí, Diana. En lo particular, sí me ha tocado pues que las empresas requieren hacer exámenes, principalmente cuando van a estar en algún área que implique pues riesgo mayor. Y ahorita creo que ha sido muy común que se hagan exámenes periódicos para la cuestión de detectar el COVID en algunos centros de trabajo, inclusive a nosotros como inspectores para ingresar a minas, a alguna maquiladora, previamente se solicita que se haga la prueba, ¿no? de COVID. Sí, creo que ahorita cobra particular importancia esta disposición. Sí, Carlos. Sí, buenas tardes. También existen otros, bueno, entre estudios que se requieren, ¿no? No necesariamente es para efectuar reconocimientos o evaluación, como puede ser espirométricos, los estudios audiométricos, los radiológicos, que son los reconocimientos médicos, ¿no? Que establecen inclusive las normas oficiales mexicanas. Sí, y para cierto tipo de industrias, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí. Exacto. Por ejemplo, Ajá, sí, adelante, Carlos. Sí, perdón, por ejemplo, los estudios audiométricos generalmente son a las industrias petroquímicas, ¿no? Donde también se fabrican envases de PET, donde hay inyectores, donde hay inyectoras formadoras de envases de plástico, donde son ruidos muy intempestivos. Entonces, pues ahí se requiere que los trabajadores, ¿verdad?, se someten a ese reconocimiento, por dar un ejemplo. Muy bien. Entonces, hay tipos, digamos, de reconocimientos médicos de los que podemos ubicar. Aquí estamos hablando la norma general. Por supuesto que están en esta materia el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y las normas oficiales mexicanas que se desprenden también para establecer, digamos, el estado de salud o de incapacidad, de enfermedad, etcétera. Esos serían como los particulares. Y por otra parte tenemos los generales, ¿no? O sea, esto que se presenta ahora mismo del tema del COVID, bueno, pues eso es una situación, digamos, de tipo general. Habrá también las de tipo generales para determinar capacidad o incapacidad, ¿no? No porque no tengan, digamos, que sean consistentes con el tipo de industria,
sino que estos también tienen que ver con una cuestión de responsabilidad. Por ejemplo, es importante para una empresa determinar el grado de capacidad o incapacidad de un trabajador, justamente para saber cuál es el estado en el que se encuentra el trabajador y que no sea imputada una responsabilidad por algún tipo de enfermedad de trabajo, ¿no? O que se pueda determinar como enfermedad de trabajo. Entonces, esto también es importante, también se contempla en los reglamentos internos. Lo que habría que tener ojo, es la posibilidad de que estos reconocimientos médicos tengan o desencadenen algún tipo de discriminación. ¿Se les ocurre a ustedes que esto pueda desencadenar algún tipo de discriminación? Sí, Diana. Pues si el que determina el que se otorgue el trabajo no depende de que no tenga, por ejemplo, ninguna enfermedad contagiosa, pues sí. Si es para cuestión de que no exponga, que no implique un riesgo para él o para el resto de los trabajadores, pues yo creo que ahí pudiera ser que no. No sé, se me ocurre ese punto. Hay un hilo muy delgadito, Así es. creo que está muy bien lo que comentas, Diana. Hay un hilo muy delgadito, ¿no? En esta situación de una enfermedad contagiosa. O sea, pensemos, por ejemplo, en un conductor. Que a un conductor, por ejemplo, se le haga un reconocimiento médico para determinar, digamos, si tiene o si es VIH positivo. No tendría sentido, ¿no? No tendría sentido, a lo mejor simplemente, pero si se trata a lo mejor de un trabajo de cocina, de un trabajo de un médico, de una enfermera, pues el reconocimiento de la existencia de una enfermedad como el VIH tiene sentido. Entonces, justamente estos son como los hilos finos, ¿no? De que pueden motivar, por ejemplo, cuestiones discriminatorias. Por supuesto, el tema de prueba de embarazo o algo así, eso no es un reconocimiento médico, ¿no? Número 6, abstenerse de divulgar cualquier información técnica, comercial, industrial, de fabricación y administrativa que por motivo de sus actividades le hayan sido de su conocimiento, ¿no? Esto más o menos luego se conoce en las cláusulas de los contratos individuales de trabajo, ¿no? Que son las de cláusulas de secreto industrial, ¿no? De secreto de procesos de fabricación, incluso de procesos administrativos. Muchas empresas no necesariamente se traten de una cuestión como de patente, de fabricación o algo así, sino lo que tienen muchas empresas son el know-how, ¿no? Lo que se llama el saber hacer, el cómo hago mi proceso, cómo organizo el trabajo, también es parte de este secreto de esta información que tiene el deber el trabajador de no divulgar. Pasemos ahora a la siguiente clasificación, que ahora es obligaciones de los trabajadores con sus patrones, ¿no? Ya son obligaciones como muy precisas. La primera obligación de los trabajadores para con sus patrones en esta clasificación es la de realizar la actividad conforme a la dirección del patrón o su representante al que estén subordinados, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos. Entonces, esta es una obligación, digamos, general de la actividad, del puesto de trabajo. Esto es una obligación que decimos es una obligación de tipo intrínseca a la naturaleza de ser trabajador, ¿no? Si se fijan, en la última parte de este parrafito dice en la forma, tiempo y lugar convenidos. Cuando nosotros estuvimos platicando de los elementos de la relación laboral, decíamos que existían dos elementos, ¿no?
Una era la prestación del trabajo de tipo personal. Es decir, el trabajador tiene que prestar su trabajo por él mismo. No puede traer, mira, hoy te traigo a mi hermano, hoy él va a hacer mi trabajo por mí, ¿no? Y pasado mañana te traigo un amigo. No, no, no. La relación de trabajo tiene que prestarse de forma personal. Si yo soy el trabajador, yo debo de prestar el trabajo. Y la segunda condición de la relación de trabajo, o el segundo elemento esencial, es que se preste de manera subordinada. Y decíamos que la subordinación consiste en que el empleador establece las condiciones de tiempo, modo y lugar que corresponden con esta idea de la prestación del servicio subordinado en la forma y tiempo y lugar convenidos. Es decir, el trabajador tiene la obligación de realizar el trabajo de forma subordinada, tal y como se le indicó, ¿no? Y dejarse dirigir por su patrón o el representante designado por el patrón. Esa es la obligación principal del trabajador. Ahora mismo, la ley también califica a esta prestación del servicio. Dice cómo. Lo tiene que hacer con la intensidad, el cuidado y el esmero apropiados, ¿no? Hay una calificación del cómo. Número 2, dar aviso de inmediato de las causas justificadas que le impidan acudir al trabajo. Recuerden que la ley establece causas injustificadas y causas justificadas. Una causa justificada, bueno, pues enfermedad, por ejemplo, ¿no? Me enfermé, el trabajador tiene la obligación de informarle a su empleador, al representante, en general a la empresa, de la causa que le va a impedir acudir al trabajo. Una causa de fuerza mayor. ¿Recuerdan el temblor de 2017 en Ciudad de México? Sé que muchos no son de la Ciudad de México, pero seguramente lo vieron por las noticias. Bueno, pues hubo importantes afectaciones en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Morelos, en Ciudad de México. Entonces, bueno, pues ahí había una causa de fuerza mayor que, bueno, pues también era motivo de informe. Entonces, justamente es obligación el informar al patrón de la causa justificada que impide acudir al trabajo. Número 3, conservar en buen estado los instrumentos y útiles de trabajo. Bueno, pues esta finalmente no tiene gran explicación. Recuerden que para muchos tipos de trabajo, el empleador dota a el trabajador de instrumentos de trabajo que pueden ser desde una computadora o pueden ser herramientas, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿qué es lo que se establece en la ley? Que estos tienen la obligación de conservarlos en buen estado, ¿no? Recuerden que el deterioro por el uso normal de estas herramientas de trabajo, pues es justamente no imputable al trabajador. Número 4, hacer del conocimiento de enfermedades contagiosas tan pronto tenga conocimiento de las mismas. Esta disposición también cobra especial relevancia en este contexto, ¿no? Incluso esta disposición en el tema de COVID ya es una disposición de tipo general, que incluso se aplica a las escuelas, se aplica a cualquier tipo de sitio, la obligación que tienen las personas de hacer de conocimiento de alguna situación relacionada con el COVID. Pero bueno, esto es extensivo a cualquier otro tipo de enfermedad de tipo contagioso, tan pronto tenga conocimiento el trabajador. ¿Para qué? Bueno, pues para que se tomen, digamos, las previsiones y las medidas necesarias en el centro de trabajo,
que pueden ser estas medidas de determinar no acudir al centro de trabajo, de a lo mejor reubicar al trabajador si esta enfermedad contagiosa a lo mejor es de tipo permanente, bueno, pues reubicar al trabajador en algún otro tipo de trabajo en donde no ponga en riesgo a otras personas. Número 5, informar de las deficiencias que adviertan en el centro de trabajo. Esta obligación, bueno, pues es referente al estado que guardan las instalaciones. Si por ahí el trabajador se percata de algún corto, de olor a gas, de algún tipo de fuga de agua, de cualquier deficiencia, algún tipo de grieta, etcétera, ¿no? Pues es obligación de inmediato, obligación del trabajador informar de estas deficiencias al patrón. Veamos ahora las obligaciones de los patrones en lo general. También aquí las estamos clasificando, obligaciones en general con obligaciones para con sus trabajadores. Veamos las primeras. 1, esta es muy parecida a la disposición que vimos para los trabajadores, esta que decía cumplir con las disposiciones aplicables. En el caso de los patrones se establece algo también muy similar, cumplir con las disposiciones normativas aplicables a sus empresas y establecimientos. ¿A qué nos referimos? Recuerden que el tema que tiene que ver con los establecimientos y las empresas, en general con los centros de trabajo, hay muchas normas que establecen disposiciones para la regulación, permisos, licencias, revisiones. La ley establece un sinnúmero de disposiciones normativas que tienen que tener los diferentes tipos de empresas, establecimientos, industrias o giros comerciales para los que se dediquen, ¿no? Entonces, bueno, ahí se establece que es una obligación de tipo laboral que ellos cuenten con o que cumplan con todas estas disposiciones normativas que se encuentran fuera y dentro de la normatividad laboral. Número 2, establecer y sostener las escuelas de conformidad con lo que dispongan las leyes y la Secretaría de Educación Pública. Hay una obligación especial que se establece para las empresas de cuando no existan o se encuentran en comunidades muy alejadas, la obligación de establecer y sostener escuelas para que los trabajadores puedan terminar su formación básica. Número 3, colaborar con las autoridades del trabajo y de educación a fin de lograr alfabetización de los trabajadores. Esto es muy similar al anterior. Esto deviene, digamos, de lo que se denominó el Plan Nacional de Alfabetización. Es una disposición que también se instrumenta en la Ley Federal del Trabajo. Hay una obligación de las empresas para colaborar con estos planes que se establecen desde la Secretaría de Trabajo y también de manera conjunta con la Secretaría de Educación a fin de lograr la alfabetización. ¿Cómo es colaborar? Bueno, pues se establecen en estos programas, ¿no? La posibilidad de que en los centros de trabajo se establezcan o que se les brinden algunas horas a los trabajadores para que se puedan incorporar a estos programas de alfabetización. Entonces son las facilidades, facilitar a lo mejor algún sitio dentro del centro de trabajo, permitirles a los trabajadores acudir, salir un poco más temprano, ¿no? Ayudarles con materiales, con útiles, etcétera, ¿no? Estos han sido diversos programas que por ahí existen todavía, sobre todo en zonas rurales. Estos programas todavía se siguen implementando.
Número 4, realizar los gastos para sostener de forma decorosa los estudios técnicos, industriales o prácticos en los centros especiales, nacionales o extranjeros de 1 o hasta 3 de sus trabajadores o de 1 o hasta 3 de los hijos de estos cuando proceda. Esto de 1 o hasta 3 trabajadores tiene que ver con la dimensión del centro de trabajo, con la dimensión de la empresa. En la ley se establece algo así que si la empresa tiene más de 1,000 trabajadores, bueno, pues esta empresa tiene la obligación de sostener o de brindar estudios técnicos, industriales o prácticos para uno de sus trabajadores, o dependiendo, digamos, de la dimensión, puede ser hasta 3 de sus trabajadores. Pero esta disposición, esta obligación también se hace extensiva a los hijos de estos, a los hijos de los trabajadores. Entonces, ustedes pueden encontrar, sobre todo, que estas disposiciones se desarrollan mucho más en los contratos colectivos de trabajo. Número 5, establecer, fijar visualmente y difundir las medidas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo y perjuicios al trabajador, así como adoptar las medidas necesarias, incluso realizar las modificaciones necesarias en las instalaciones del centro de trabajo para este efecto. En materia de inspección, esto es algo que particularmente se inspecciona, ¿cierto o no? ¿Cuál es la idea, digamos, cuando en el acto de inspección, cuando se revisa este número 5, establecer, fijar visualmente y difundir las medidas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo y perjuicios al trabajador? ¿Qué se revisa? ¿Qué revisan ustedes? Diana. Se revisa pues los señalamientos de seguridad donde pues indiquen que la conservación de las áreas, la identificación de los diferentes tipos de riesgo que hay en el centro de trabajo, y ya en cuestiones documentales. Por ejemplo, la norma 17 te pide que hagas un análisis para determinar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y que se los comuniques, ¿sí? También por ahí el diagnóstico hace una evaluación de los riesgos a los que se exponen los trabajadores y también pide que se difunda entre los trabajadores y la Comisión de Seguridad e Higiene. Perfecto. Gracias, Diana. Carlos. Sí, buenas tardes. También, ¿qué hacer en caso de incendio? ¿Qué hacer en caso de terremotos? ¿Alguna inundación? ¿Algún evento no deseado? Sí, y materialmente, ¿qué se revisa de eso? Pues, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer como ¿Pero eso lo tener las revisas mediante entrevista o haces una revisión documental o cómo te cercioras de eso, Carlos? Ok, sí, físicamente pues se cerciora de que haya elementos, señalamientos. También a los trabajadores, por medio de entrevistas, lógicamente se les hace las preguntas correspondientes. Si hay otros lugares que, por ejemplo, nosotros no podamos llegar, donde existan estos señalamientos, en los cuales pues haya medidas de seguridad orientadas a salvaguardar la integridad y la salud de los trabajadores. También en la parte documental aparece pues información ahora sí impresa y plasmada de estos lineamientos o de estos procedimientos, instrucciones, manuales, guías, instructivos, trípticos, dípticos, depende. Gracias. Okay. Paulina. Las señalizaciones en los centros de trabajo, como salidas de emergencia, los puntos de encuentro y todas las señalizaciones visibles para los trabajadores en caso de un siniestro. Sí, gracias, Paulina. Muy bien, sí, bueno, pues esto es una cuestión que también están mucho, pero muy desarrolladas en las normas oficiales y en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta obligación genérica, ustedes lo que pueden observar es que esta obligación genérica
parte de la Ley Federal del Trabajo y se desarrolla, digamos, con mayor puntualidad en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y se desarrolla también en las normas oficiales mexicanas que tienen que ver justo con tipos de industrias o tipos de maquinarias o tipo de algún proceso productivo que se desarrolla y bueno, pues esta determinación de medidas de seguridad e higiene, bueno, pues suelen ser desde cuestiones muy básicas, ¿no? Como qué hacer en caso de incendio, el punto de reunión seguro, en caso de temblor, terremoto, o hasta cuestiones muy complejas, ¿no? Que se establecen en ciertos tipos de industrias. Pero bueno, la obligación especial que se establece aquí para el patrón es establecer, fijar visualmente y difundir lo que ustedes denominaban los señalamientos, ¿no? Pero también hay una obligación de tipo documental en donde el patrón debe de recabar de sus trabajadores que les está dando a conocer que difundió las medidas de seguridad, ¿no? Debe de existir también este soporte documental. Número 6, disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para que se presten oportuna y eficazmente los primeros auxilios, debiendo dar desde luego aviso a la autoridad competente de cada accidente que ocurra. Aquí la idea es que existan en los centros de trabajo y esto también es algo que se encuentra muy normado, muy normado en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y dependiendo el tipo de industrias, dependiendo del tipo de trabajo que se realice, bueno, pues son los tipos de materiales, pero lo que establece de manera genérica la Ley Federal del Trabajo son los materiales de curación indispensables para que de manera oportuna se brinde un primer auxilio al trabajador. Y bueno, aquí también se establece otra obligación. Dice y se establece en la ley que el empleador tiene la obligación de informar de inmediato a la autoridad competente de cada accidente que ocurra. Cuéntenme, si esto es, no es, si se informa, no se informa, ¿cómo han intervenido ustedes en esta materia? A ustedes me parece que les toca ver o les informan cuando hay un accidente de trabajo, pero no particularmente porque el patrón sea el que les informe, ¿no? O el centro de trabajo. Que esta se liga con la número 7. Fíjense. Hay que avisar a la autoridad competente cuando algún accidente ocurra. Número 7, dar aviso a la autoridad competente de cualquier accidente que ocurra en el centro de trabajo. ¿Qué les ha tocado a ustedes? No, nada, nunca. Un accidente de trabajo les ha tocado ir a inspeccionar, a revisar, a cerciorarse. O ustedes. Ok. ¿Quién está por ahí? Paulina, gracias. Bueno, a mí me ha tocado recibir ante la autoridad, bueno, nosotros que recepcionamos documentos, accidentes de trabajo, y la normatividad dice que el patrón o la empresa tiene la obligación a partir del accidente 72 horas para hacer del conocimiento a la autoridad de ese accidente de trabajo. A ustedes, ¿no? A la inspección. Así es, así es. Entonces, en condiciones generales de trabajo, nosotros revisamos que efectivamente se haya hecho dentro del tiempo que marca la normatividad. Entonces, sí, checamos fechas, checamos, pues, documentalmente. A mí no me ha tocado ir, cuando en el momento, pues, del suceso, pero sí he visto el aviso
que hacen las empresas ante la Secretaría de los accidentes, que es dentro de las 72 horas, y en inspecciones igual revisarlo documentalmente. Muy bien, gracias por compartirnos tu experiencia. ¿Alguien más? ¿Alguna experiencia con respecto a accidente de trabajo? Omar, gracias. Buenas tardes. Pues prácticamente es poco complicado que nos toque ver o estar en el lugar del accidente al momento del accidente. Lo que nosotros hacemos o tenemos que hacer como inspectores es apoyarnos básicamente con la Comisión de Seguridad e Higiene, con la investigación que ellos hacen como participantes de la Comisión de Seguridad e Higiene, y nosotros revisar qué fue lo que ocurrió para hacer al momento de realizar la inspección, pues dictar las medidas correspondientes y que no vuelva a suceder un caso así. Sí, ahí hay relevancia, ¿no? Con el trabajo que se haga con la comisión, con la comisión mixta. Así Gracias, es. Omar. Gracias, Omar. Eso también es importante a tomar en cuenta en la labor inspectiva. Bueno, gracias. Número 8, reservar un espacio para el establecimiento de mercados públicos, edificios para servicios múltiples, cuando se trate de un centro rural de trabajo donde la población fija exceda de 200 habitantes y que éste se encuentre a una distancia mayor de 5 kilómetros de la población más cercana. Esta también es una disposición que pues, finalmente es una disposición que se quedó, pues se quedó a lo mejor un poquito en desuso, digamos, por el tipo de trabajo. Pero más o menos me parece que podría ser todavía aplicable a el trabajo de los jornaleros, ¿no? O sea, el trabajo de jornaleros, yo creo que en el pasado incluso hubo ciudades que se desarrollaron en función a que llegó una empresa, se instaló en la nada, ¿no? El caso de Ciudad Cuauhtémoc, de muchas otras ciudades que ahora son grandes ciudades, pero que se desarrollaron a partir de que una empresa se instaló. Y bueno, pues por motivo de esas empresas, bueno, pues ahí mismo se hicieron las comunidades y crecieron las comunidades. Entonces, bueno, pues esto era un poco viéndolo es una disposición que viene desde la primera Ley Federal del Trabajo, que fue la de 1931. Entonces, imagínense la disposición que era como lo que se pensaba. Bueno, pues sí, claro, ¿no? Que se permita un espacio dentro de las instalaciones, digamos, para que se establezca un mercado público, edificios de servicios municipales, un centro rural, etcétera. Pero les decía, ahora mismo creo que es una disposición que todavía puede ser vigente para el trabajo de los jornaleros. 9, permitir la inspección y vigilancia de las autoridades de trabajo para que practiquen en el establecimiento esta inspección. En la Ley Federal del Trabajo se establece como obligación especial, como obligación general de los trabajadores, que permitan la inspección y vigilancia de las autoridades de trabajo que practiquen en el establecimiento, ¿no? También se establece y se desarrolla esta disposición en el Reglamento General de Inspección, pero es una obligación general de los empleadores. Número 10, contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y proporcionarle los equipos y útiles indispensables, ¿no? Esto a diferencia, por ejemplo, del tema, la obligación que veíamos acá atrás, ¿no? Lo de sostener la educación decorosa para preparación técnica, industrial o práctica. Bueno, pues esta a diferencia, yo creo que esta tiene mucho éxito, ¿no? Hay grandes empresas que les proporcionan a sus trabajadores uniformes, que les rentan lugares para partidos y cosas así. Entonces ahí más o menos también
es algo pero es una obligación que deriva de la Ley Federal del Trabajo. Número 11, realizar las deducciones a los trabajadores autorizadas en la ley. ¿Qué deducciones tienen que hacer los patrones para los trabajadores? ¿Cuáles se acuerdan? Paulina. Pues las que van al Infonavit, las que van al Fonacot, que son los préstamos, Los préstamos que los al trabajadores consumo. también adquieren en las empresas y que no me acuerde nada más. Sí, recuérdame tu nombre. El participó es Paulina. La siguiente Sí. mano levantada es de Alfredo. Alfredo, sí. Es que a veces no me aparecen los nombrecitos, pero adelante, Alfredo. La deducción al servicio médico. De servicio médico, o sea, la cuota. Sí, de la de seguridad social del IMSS. Ajá. Ok, Diana. En caso de que hubiera alguna orden de algún juez familiar por alguna pensión alimenticia. Es correcto. ¿Qué más? Hay 2 participantes más que levantaron la mano. Jennifer y Silvia. Y Silvia. Serían las cuotas obrero-patronales, Sí. Retenciones de impuestos como lo son ISR, Impuestos, claro. No sé, igual cuando tienen pensión por parte de sus concubinos. ¿Qué otra cosa sería? También si tienen préstamos que son de la empresa o préstamos externos, también se puede deducir directamente de la nómina. Y bueno, en algunos casos son las rentas, por ejemplo, cuando piden que se les descuenten directamente ahí, cuando son una renta que incluye parte de su trabajo. Bueno, eso es lo que recuerdo ahorita. Sí, cuando hay como un convenio, ¿no? De que la empresa paga cierta cantidad y el trabajador tal cantidad, bueno, hay un descuento, una deducción. Muy bien, ¿no? Muy bien. Así Impuestos, cuotas obreras patronales, ¿no? Todo lo que tiene que ver por eso. Préstamos Fonacot, la parte de impuestos ISR, cuando causen, acuérdense que hay algunas ocasiones en que causan y no causa ISR. También la cuota sindical. Esa es la que les faltó. Esa también es una obligación de la empresa, retener la cuota sindical y enterársela al sindicato correspondiente. Muy bien. 12, participar en la integración y funcionamiento de las comisiones que deban formarse en cada centro de trabajo. Pues hace rato ya me mencionaron una, ¿no? La comisión mixta de seguridad e higiene. Pero bueno, pues hay otras comisiones. Hay comisión de capacitación, adiestramiento y productividad. Está la comisión también para el reparto de utilidades, ¿no? Están diversas comisiones que se establecen en la ley. Es una obligación también del empleador de conformar y participar en la integración de estas comisiones, ¿no? Pero fíjense, la obligación no se reduce a solamente integrar, sino que se refiere a conformarla y también es una obligación conforme a su funcionamiento. Es una obligación de la empresa que estas comisiones funcionen. O sea, esta es importante, ¿no? No solamente es, mira, sí, participo. Aquí está el representante, tal y tal, forman parte. No, tiene que ser una participación activa por parte del empleador, por parte de la empresa, sobre el funcionamiento de estas comisiones, de sus reuniones de trabajo,
de, de los planes, programas que se tienen que elaborar en el centro de trabajo. Es algo que debe de impulsar el empleador, es algo que debe impulsar la empresa, ¿no? Este es importante, este es de los pequeños puntitos que yo les decía que hacen efectivos otros derechos. Número 13, realizar las deducciones de las cuotas solicitadas por los sindicatos, sociedades cooperativas y cajas de ahorro. Es un poquito de lo que ya platicábamos con anterioridad. Ahora veamos las obligaciones puntuales de los patrones con sus trabajadores. Obligación puntual 1, pagar a los trabajadores sus salarios, indemnizaciones cuando proceda. Recuerden que cuando vimos el tema de salario, decíamos que el salario se debe de cumplir periódicamente, ¿no? Bueno, pues se debe de pagar de manera periódica. Además, se debe de pagar las indemnizaciones cuando procedan. ¿Cuáles son estas indemnizaciones? Bueno, pues puede ser por despido injustificado. Puede ser una indemnización por motivo de un riesgo de trabajo, ya sea accidente de trabajo o ya sea enfermedad de trabajo. Ya sea que estos riesgos puedan causar una incapacidad de tipo temporal, una incapacidad de tipo permanente parcial o una incapacidad de tipo total o incluso la muerte. En caso de muerte, estas indemnizaciones se tienen que pagar a los beneficiarios o dependientes económicos de los trabajadores. Es una obligación extensiva de los patrones. Número 2, proporcionar oportunamente los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo. 3, proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar en que prestan los servicios. Es decir, un sitio para que se encuentren seguras las pertenencias, ¿no? Y instrumentos y útiles de trabajo del trabajador. 4, mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos y en los establecimientos industriales cuando la naturaleza del trabajo lo permita. Es decir, aquí esta es una norma de tipo que requiere ser cierto criterio. Es decir, no para todas las industrias se puede exigirle al patrón que tenga estos asientos o sillas a disposición de los trabajadores. Pues hay industrias que los trabajadores pensemos en la industria de la construcción, ¿no? O sea, no tiene sentido a lo mejor esta disposición en la industria de la construcción, pero pues aquí se hace hincapié, por ejemplo, a oficinas, casas comerciales, hoteles, restaurantes. Bueno, pues ahí sí tiene sentido la disposición. Número 5, abstenerse de dar maltrato. Estoy en las dos cosas. No, ya está en Por ahí ayúdenos, un micrófono se abrió, ya creo que ya lo... Número 5, abstenerse de dar maltrato de palabra o de obra al trabajador. Bueno, pues esta es una obligación que incluso puede motivar la rescisión sin responsabilidad para el trabajador y que puede motivar que el trabajador pida la indemnización a el patrón y pueda separarse del trabajo. Número 6, fíjense, expedir toda clase de constancias. ¿Se acuerdan, no? La de la constancia de antigüedad, donde se le informe al trabajador del número de días a los que tienen derecho por concepto de vacaciones. Pero incluso esta disposición va más allá. El patrón tiene la obligación de expedirle cualquier tipo de constancia a sus trabajadores. Evidentemente, el trabajador la debe de solicitar.
Si la solicita, es obligación del empleador expedir cualquier tipo de constancia. Obviamente, con referencia a su trabajo. Siete, conceder el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares cuando estas actividades deban de cumplirse dentro de sus horas de trabajo. Aquí particularmente a lo mejor se refiere para aquellas empresas, aquellas centros de trabajo donde se trabaja en día domingo, día en el que normalmente son las elecciones. Entonces, bueno, pues cuando aplique, se le debe de permitir al trabajador el tiempo necesario para justamente cumplir con su actividad cívica. Número 8, permitir faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente de su sindicato o del Estado. Esto se refiere un poco como a la actividad que sucede en los sindicatos, ¿no? Recuerden que los sindicatos tienen asambleas ordinarias, asambleas extraordinarias, y bueno, pues cuando hay algún tipo de asamblea, pensemos ahora con las disposiciones, las nuevas disposiciones en materia de contrato colectivo de trabajo, los trabajadores tienen que votar si están de acuerdo o no con su contrato colectivo de trabajo. Esta, bueno, tendría que ser una actividad que se desarrolle dentro del horario de trabajo y una actividad para la cual el patrón les permita, ¿verdad? Faltar a su trabajo para desarrollar esta actividad. Piensen a lo mejor que este trabajador está en alguna planilla o este trabajador fue nombrado como representante para vigilar la aprobación del contrato, para vigilar la aprobación, para vigilar la votación de la directiva sindical. Entonces, bueno, es una obligación del patrón permitirle a los trabajadores realizar estas actividades en pro y en ejercicio de sus derechos sindicales. Número 9, dar a conocer a los trabajadores la categoría inmediata inferior y al sindicato los puestos de nueva creación y las vacantes que deban cubrirse. Esto tiene que ver con el derecho de escalafón. Cuando hay una vacante, la empresa tiene la obligación de informarle al trabajador de la categoría inmediata inferior de la existencia de esta vacante. Asimismo, también tiene que obligación de informarle al sindicato respecto de las vacantes y respecto de los puestos de nueva creación. Punto 10, es obligación de los patrones para con sus trabajadores proporcionar la capacitación y adiestramiento. Número 11, proporcionar medicamentos profilácticos donde existan enfermedades tropicales o endémicas o cuando exista peligro de epidemia. ¿Qué serán estos medicamentos profilácticos? ¿Qué se les ocurre y en dónde? O si han tenido alguna experiencia de revisión al respecto. Creo que es complicado, pero a lo mejor y si ustedes son de muchos lugares. Adelante, adelante. Adelante, Diana. Podría ser en el caso de los antídotos para la fauna nociva. Esto está muy presente en la cuestión del protocolo para jornaleros agrícolas. Exacto. Los antídotos para en caso de alguna intoxicación por sustancias fitosanitarias y agroquímicos. Ándale también, sí, para... ¿Cómo? En base a lo que te pueda indicar la base de datos, ¿no? Sí. Las hojas de datos de seguridad. Eso se me ocurre. Muy bien, sí. Fíjense que cuando la ley se refiere a medicamentos profilácticos,
se hace referencia, o bueno, o por definición, son aquellos medicamentos como preventivos para prevenir algún tipo de enfermedad. Por supuesto que en este sentido cae lo que nos mencionaba Diana, ¿no? Que se cuente con antídotos, digo, del trabajo de jornaleros, algún tipo de antídoto por piquete de alacrán, de alguna serpiente, algún tipo de reacción que se pueda tener en contra de algún tipo de fauna, ¿no? Pero fíjense, también tiene que ver algo que creo que es como bastante común, lo que tiene que ver con el piquete de los mosquitos, ¿no? Con el Zika, el chikungunya y ese tipo de enfermedades que pueden existir en las zonas tropicales del país. Número 12, proporcionar en renta a los sindicatos en los centros rurales de trabajo un local para que instalen sus oficinas. Esto también pues tiene que ver con el tipo de trabajo, ¿no? Bueno, pues cuando la empresa se encuentre muy alejada, o sea, piensen, por ejemplo, en los ingenios azucareros, ¿no? Ingenios azucareros normalmente están por ahí bastante aislados y bueno, pues el sindicato no tiene oportunidad de decir, bueno, mira, aquí en la comunidad voy a rentar un sitio para que tengamos nuestra oficina. Bueno, pues en ese caso es obligación de la empresa proporcionarle en renta al sindicato un lugar para las oficinas. 13, proporcionar a las mujeres embarazadas la protección establecida en las leyes aplicables. Ya veremos también ahora que veamos en específico el trabajo de las mujeres en estado de gestación o en periodo de lactancia. Hay derechos especiales para este caso. 14, proporcionar permiso de paternidad de 5 días laborales con goce de sueldo a los hombres trabajadores por nacimiento de sus hijos y de igual manera en caso de adopción de infante. Esta es una disposición que no tiene mucho tiempo también en la ley, ¿no? El denominado permiso de paternidad, que funciona en caso de nacimiento de hijos o también para la adopción. 15, implementar de manera conjunta con los trabajadores un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso o hostigamiento sexual, así como para erradicar el trabajo forzoso o infantil. ¿Qué experiencia tienen respecto de la existencia de este protocolo? ¿Se revisa, no se revisa? ¿Qué me cuentan? Esta también es una disposición de 2019. Es nuevo. ¿Hay norma mexicana? ¿Qué me cuentan? ¿Qué saben al respecto? ¿O es la primera vez que lo escuchan Sí, Paulina. Bueno, dentro de las inspecciones que realizamos no viene el tema como tal, pero de las preguntas que realizamos a los trabajadores, ahí vienen las preguntas implementadas respecto de hostigamiento, acoso sexual y pero así lo que es el protocolo no lo revisamos, pero de alguna forma con el formulario de las preguntas pues se obtiene alguna información. Bien, muchas gracias.
Sí, Jennifer, recuérdame cómo te llamas. Sí, Jennifer. Jennifer, sí. Bueno, en el caso de cuando se hace inspección, bueno, no he salido de inspección, pero sí me han comentado esa parte. En condiciones generales de trabajo es en donde se debe de tomar en cuenta. Y por lo tanto, sí está estipulado y es de acuerdo al artículo 132 para los 5 días de los varones en el caso de haber tenido un hijo o haber adoptado. Son 5 días para que puedan como que formar un vínculo con su hijo, así como con el caso de las mujeres cuando dan a luz, son 40 días antes y 40 días después. Entonces, por ley, como no es la misma condición que tienen tanto hombres como trabajadores, pero sí les otorgan los 5 días para fraternizar entre familia. Entonces, sí debería de formar parte de condición general de trabajo. Ok, sí, muchas gracias por tu comentario. Respecto del tema del protocolo, el punto 15, adelante. Tiene levantada la mano. Es Luis Rodrigo. Luis Rodrigo. Luis, perdóname, es que no sé por qué, pero yo creo que como estoy compartiendo pantalla, no me aparecen los nombrecitos. Entonces, está bien, a veces me acuerdo y a veces no. Ok, mira, en lo personal sí me ha tocado inspecciones para verificar lo que es el caso de trabajo infantil o la erradicación del trabajo infantil a través de los distintivos. La Ok. Secretaría tiene distintivos sobre trabajo incluyente, erradicación de trabajo infantil, etcétera. Sí, y ahí es donde se ve. Incluso ha habido, a mí no me ha tocado, de compañeros que les ha tocado el caso de inspecciones sobre jornaleros agrícolas para trabajo infantil, para el trabajo infantil. Pero sí lo vemos, es muy raro, pero sí lo vemos en las inspecciones. Sí. Creo que también hubo un operativo para lo de la discriminación y todo para lo del trabajo digno y decente. Ya tiene como 2 o 3 años, pero también lo hicimos. Incluso si lo detectas en las inspecciones, pues aunque sea otra materia, pues estás obligado a reportarlo. Sí, así es. No, gracias, Luis. No, fíjense, sí sucedieron varias cosas en 17 y 18, ¿no? Se actualizaron varios protocolos y ahí fue cuando empezaron estos operativos, ¿no? Los operativos que tienen que ver con la erradicación del trabajo forzoso infantil, que creo que son los que nos cuenta Rodrigo, que se llaman los operativos especiales. En la materia, particularmente, pienso que hay algunas disposiciones como generales que tienen que ver con la erradicación del trabajo forzoso infantil, con los temas de violencia y acoso y hostigamiento sexual. Pero justamente esta disposición, el punto 15 que ustedes están viendo ahí, es una obligación nueva que está estableciendo la ley y que poco a poco se está intentando desarrollar. Incluso en la Secretaría de Trabajo Federal ya hay un modelo de este protocolo. Porque evidentemente es una obligación general, esta deriva de obligaciones generales de los empleadores, ¿no? Es una obligación general del empleador, ¿no? Vigilar que no haya violencia, acoso, hostigamiento sexual, por supuesto, y tampoco el empleador lo puede cometer, pero también es una obligación vigilar. Por su parte, pues es una obligación del empleador no contratar a trabajo infantil, no contratar a infantes menores de 15 años. También es una obligación del trabajador no tener ningún tipo de condición que represente algún tipo de trabajo forzoso, ¿no? Que piensen, digo, hay como muchas cosas que comentar al respecto. Quiero cerrar el punto de esta idea de la nueva disposición que es el protocolo. La idea, digamos, de esta disposición
es que trabajadores y patrón elaboren un documento, un protocolo para cuando se presente, digamos, algún tipo de violencia, alguna cuestión de acoso, hostigamiento, ¿no? Que haya algún tipo de comisión para que lo atienda, que se les informe a los trabajadores y a las trabajadoras a quién tienen que dar aviso, cómo se va a dar el tratamiento, ¿no? Y la idea, digamos, de atender los casos que se presenten. El protocolo es un documento en el que se establece cómo se van a llevar a cabo las acciones, uno, para prevenir la discriminación por género, pero además en este documento se tiene que establecer cómo se van a atender los casos de violencia y acoso sexual. ¿Conocen yo creo que sí, conocen la NOM 35? La de riesgos psicosociales, ¿no? ¿Se acuerdan que en esta NOM 35, dependiendo del tipo de centro de trabajo, de más de 50 trabajadores, se tiene que hacer políticas, ¿no? Si tiene más de 100 trabajadores, se tiene que establecer una comisión. Si tiene más de no sé cuántos trabajadores, se tiene que hacer una evaluación de los riesgos psicoemocionales a los que han estado expuestos los trabajadores. Pues esta parte del protocolo me parece que se parece un poco a ese protocolo que dispone la NOM 35 sobre riesgos psicosociales. Sin embargo, esta NOM, esta disposición tiene que estar, me parece que tiene que estar soportada también por una norma oficial mexicana. Hay una norma mexicana, pero no es norma oficial mexicana. La norma mexicana número 25, que tiene que ver con el tema del enfoque de género, tiene que ver con el tema de violencia, acoso, hostigamiento sexual y temas de discriminación. Sin embargo, se está avanzando en esta NOM 25, que me parece que esta NOM 25 será necesaria justamente para incorporar esta obligación que se tiene en los centros de trabajo de que se elabore un protocolo de atención para prevenir discriminación y para atender los casos de violencia y acoso y hostigamiento. Sin embargo, ya es una disposición que se encuentra en la Ley Federal de Trabajo y es una disposición nueva de 2019. Punto 16. No, quería comentarles antes de esto. Y nada más para manera de ejemplo, ¿no? ¿Cómo ustedes o qué pensarían de la existencia de trabajo forzoso? ¿Cómo identificarían el trabajo forzoso? ¿O qué sería para ustedes que la existencia de trabajo forzoso? O sea, ¿cómo lo ven? ¿Qué sería para ustedes trabajo forzoso? El trabajo infantil me parece que es bastante sencillo, ¿no? Menor de 15 años es un infante, ¿no? Y por lo tanto eso es trabajo infantil. Pero el trabajo forzoso, ¿qué sería? ¿Quién había levantado la mano por ahí? Me parece que Alfredo, ¿no? Sí, fue Alfredo, pero se arrepintió, creo. Se echó para atrás, pero Jaime, en lo que lo piensa. Pero el trabajo forzoso sería, por ejemplo, en la producción, cuando, por ejemplo, hay un pedido de cierta cantidad que hay que sacar y que el patrón obliga al trabajador a quedarse tiempos extra de más. Sí, ¿no? Es como de, aquí no se van hasta que se saque la chamba, el producto, ¿no? Bien, bien. Buen aspecto, Jaime. Gracias. Silvia. Otro trabajo forzoso sería, por ejemplo, el de los salones de eventos, que luego quieren que trabajen más de 8 horas. ¿El de qué? Eventos sociales. El de eventos sociales. Trabajos forzosos los domingos, o sé que se trabaje arriba de 8 horas. Podría ser. Silvia.
También podría ser el que hacen las personas de campo, ¿no? Que trabajan muchas horas y son muy mal pagadas. Y esos no están como acorde al salario como tal. O sea, si una persona, por Ándale. decir, les dice, trabajas 8 horas y te doy 50 pesos. Ellos también por necesidad, pues algunas sí lo hacen. Ese Ese, también podría ser, ¿no? Trabajo forzoso. ese también podría ser un indicador de trabajo forzoso, por supuesto, ¿no? Que no está bien remunerado, que no corresponde la actividad con la remuneración. Muy bien, es así. Tenemos a siguiente. Ay, ay, ay. Israel, el que sigue. Israel. Después Diana, después Paulina y después Jennifer. Gracias. Sí, ¿qué tal? Para el caso por ejemplo, de trabajadores migrantes que se trasladan al centro de su lugar de origen y llegan y obviamente ese traslado tiene un costo para el patrón, pero resulta que las condiciones que les dijeron el enganchador no eran entonces ellos se quieren ir del campo, ¿no? Llegando, pasa una semana, 2, se quieren ir del campo porque las condiciones, sea condiciones de trabajo, sea el pago, etcétera, algo no les gustó y le dice el patrón, oye, ¿sabes qué? Pero tú me estás saliendo bien caro porque pues ya invertí 10,000 pesos en tu traslado y me vas a quedar por lo menos 3 meses, ¿no? Para más o menos quedar a mano con lo que yo invertí en ti y no te me vas y no te voy a dar los medios hasta que por lo menos me costees, ¿no? Entonces, O no te pago lo que has trabajado hasta ahorita, ¿no? ¿Tú también? Sí. Eso también es bastante común. Gracias, creo que ese también es un muy buen ejemplo. Adelante, Diana. Bueno, el trabajo forzoso yo lo veo más relacionado con pues un trabajo que no se hace voluntariamente, y que haya alguna amenaza para llevarse a cabo, ¿no? Porque pues igual nadie trabaja de manera voluntaria si no se te amenaza. Y lo veo muy estrechamente ligado con la cuestión de la trata de personas. Sí, por supuesto. Fíjate, Diana, justamente ese era el punto que yo quería tratar. O sea, por definición, el trabajo forzoso es el que carece de voluntad para hacerse, ¿no? Que hay algún tipo de amenaza, algún tipo de condición por el cual un trabajador va a estar sujeto a alguna actividad. Entonces, ese por excelencia es el trabajo forzoso. Pero además de eso, hay otros como indicios, otros indicadores que no necesariamente son como tan visibles o que están obligando a un trabajador. Ya lo decían, es como de, mira, te llevé, te trasladé, ahora me tienes que cumplir con, ya invertí en ti, mira, fíjate que te prometí pagar tanto, pero ¿qué crees? Que no te voy a pagar lo que convenimos, pero pues ya te saqué de donde tú estabas y ahora te llevé a una zona que pues, ni te puedes mover y estás aislado y no te pago, sigue trabajando y ya veremos, ¿no? O sea, hay como hay todavía una gama de situaciones que se pueden presentar en la relación de trabajo que a lo mejor dices, pues no, eso no podría ser trabajo forzoso, sino que el trabajo forzoso, hay como un desarrollo todavía y estudios de la Organización Internacional del Trabajo que refieren a retención de salario, que refiere a un pago no remunerado. O sea, hay como un montón de cosas que creo que... Sí, varios elementos. Hay varios elementos, ¿verdad, Diana? Pero por excelencia, yo creo que tú lo defines, ¿no? Tiene que ver con trata, tiene que ver con aislamiento, tiene que ver con una amenaza para trabajar. Claro, de ahí parte el trabajo forzoso. La retención de documentos también, lo que comentaban, ya los ubico geográficamente en un lugar que no conocen, no disponen de documentos para movilizarse con los medios económicos también, que como comentó el compañero, en los campos agrícolas es muy factible que se presente eso, porque a veces ni siquiera saben dónde están los trabajadores, no tienen medios de comunicación, entonces es cuando se dan los medios idóneos para que se presente esta condición de trabajo forzoso. O en la industria y en la maquila también, ¿no? También. Exacto, esos son. Entonces, ahí también creo que ustedes tienen mucha oportunidad de incidir, de poner un foquito ahí a estos temas. Creo que tienen un amplio material para poder checar ese
Y por supuesto, me parece a mí que estas son, pues las peores condiciones en las que se puede desarrollar un trabajo, ¿no? Cuando hay este tipo de manifestaciones de trabajo forzoso. Piensen también, había una situación era la caña de azúcar en Nayarit, me parece. Lo que le hacían a los trabajadores para no dejarlos ir es que siempre les estaban adeudando salarios. Entonces el trabajador ya había trabajado, por ejemplo, había trabajado 15 días y no le pagaban. Y después trabajaban otros 15 días, pero le pagaban los 15 días anteriores, pero no los 15 días. O sea, siempre le estaban debiendo 15 días a los trabajadores. Entonces era una forma en cómo hacían que el trabajador no se fuera, porque el trabajador dice, híjole, pues es que me deben 15 días y no me los pagan. Entonces lo obligaban a nuevamente prestar otros 15 días porque me adeudaban. Si se iban, ya no les pagaban los 15 días. Entonces eso también es un fenómeno como muy común en el trabajo del campo, ¿no? El retrasar el pago o siempre adeudarle al jornalero, pues para que no se vaya. Muchas gracias por sus comentarios, por su participación. Creo que esto es lo que enriquece, yo creo, el diplomado, sus experiencias, su visión y el cómo lo ven. Punto 16, entregar a los trabajadores un ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo inicial o de su revisión dentro de los 15 días siguientes a su depósito. Entonces, esta es obligación, lo que hacen más o menos ahora los patrones, las empresas, es firmar unas listitas en donde los trabajadores asienten que recibieron el contrato colectivo. 17, cuando se desarrolle un procedimiento de consulta ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, fijar y difundir en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo el texto de la convocatoria y demás documentos solicitados por la autoridad. Cuando estén en el módulo de derechos colectivos, yo creo que van a hacer mucho énfasis en este punto 17, ¿no? Que es una obligación que deriva de la consulta del contrato colectivo y que deriva también de la solicitud de constancia de representatividad, que tiene que ver con los derechos sindicales y los derechos de negociación colectiva. Hay obligaciones ahora puntuales para los patrones. Vayamos ahora a el tema de habitaciones para los trabajadores. Son algunos puntitos ya muy concretos. En esta materia se establece en la ley que toda empresa, ya sea agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta disposición se estableció desde el artículo 123, cuando se promulgó la Constitución en 1917. Sin embargo, era una disposición que se calificó en los primeros años como muy dura, una disposición muy dura, muy complicada y de mucho costo para los empleadores. Sin embargo, a partir de la creación de el IMSS y el Infonavit, o sea, digamos el esquema de seguridad social, es una obligación que se lleva a cabo por medio de estas instituciones de seguridad social. Y bueno, se le añade este puntito que dice, para dar cumplimiento a esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el 5% de los salarios de los trabajadores a su servicio. Entonces, la idea de esta disposición, como una idea funcional, una idea práctica de cumplirse, es establecer en su lugar la obligación que tienen los patrones de dar un 5% de los salarios para
el Fondo Nacional de la Vivienda y que por medio del Infonavit los trabajadores accedan a créditos y bueno, tienen ahí un fondo que se utiliza para la adquisición de viviendas. El artículo 142 establece que cuando una empresa se componga de varios establecimientos, la obligación a que se refiere el 136 de esta ley se extiende a cada uno de ellos y a la empresa en su conjunto. Es decir, esta es una obligación que tiene que ver con toda la empresa, con todos sus establecimientos y con todas sus sucursales. No es una obligación exclusiva de algún tipo de establecimiento matriz o taller. El 144 señala que se tendrá como salario máximo para el pago de las aportaciones el equivalente a 10 veces el salario mínimo general del área geográfica de aplicación que corresponda. Es decir, para el pago de estas aportaciones que tienen que ver con el Fondo Nacional de Vivienda, se establece como tope máximo 10 salarios mínimos generales. En materia de formación y capacitación, se establece en el artículo 153A que los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos sus trabajadores y estos a recibir la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que les permita, uno, elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad conforme a los planes y programas formulados de común acuerdo por el patrón y el sindicato o por la mayoría de los trabajadores. Entonces, la capacitación y el adiestramiento tiene como objetivo que los trabajadores eleven su nivel de vida, también que eleven su competencia y que eleven su productividad. El tema de productividad fue algo que se asoció al tema de la capacitación y formación de los trabajadores, a la capacitación y al adiestramiento por reforma de 2012. Ahora se intenta vincular, ahora la comisión intenta vincular también el tema de capacitación y adiestramiento con el tema de productividad. Ahora, la pregunta, ¿la capacitación se debe de desarrollar dentro o fuera de la jornada de trabajo? Veamos. Esta deberá impartirse al trabajador durante las horas de su jornada de trabajo y excepcionalmente, atendiendo a la naturaleza de los servicios, el patrón y trabajador pueden convenir que se imparta de otra manera, así como en el caso que el trabajador desee capacitarse en una actividad distinta a la de su ocupación que desempeña, en cuyo supuesto la capacitación se realizará fuera de la jornada de trabajo. Entonces, la regla general es que la capacitación se debe de impartir durante las horas de su jornada de trabajo. Excepcionalmente, trabajador y patrón pueden convenir que la capacitación se realice de otra manera. O si la capacitación tiene que ver con otra actividad distinta a el puesto del trabajo del trabajador, esta se tendrá que realizar fuera de la jornada de trabajo, ¿no? Estas son como las reglas de la capacitación con respecto a el tiempo de la jornada de trabajo. Veamos el objeto de la capacitación y el objeto del adiestramiento. La capacitación, por un lado, tiene por objeto preparar a los trabajadores de nueva contratación y a los demás interesados en ocupar vacantes o puestos de nueva creación. Pueden formar parte de los programas de capacitación el apoyo que el patrón preste a los trabajadores para iniciar, continuar o completar los ciclos escolares de niveles básicos, medio o superior, ¿no? Dentro de la capacitación también se incluye la formación escolar y profesional. Por otro lado, el adiestramiento tiene por objeto actualizar
y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores y proporcionarles información para que puedan aplicar en sus nuevas actividades las nuevas tecnologías que los empresarios deban implementar para incrementar la productividad en las empresas. 2, hacer del conocimiento de los trabajadores sobre los riesgos y peligros a que están expuestos durante el desempeño de sus labores, así como las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo. 3, tendrá por objeto incrementar la productividad. Y 4, en general, mejorar el nivel educativo, la competencia laboral y las habilidades de los trabajadores. La ley también establece que en las empresas que tengan más de 50 trabajadores se debe de constituir una comisión mixta de capacitación, adiestramiento y productividad. Esta comisión mixta es integrada por igual número de representantes de los trabajadores y representantes de los patrones. Tiene entre sus funciones las siguientes: vigilar, instrumentar y operar los sistemas y los programas de capacitación y adiestramiento. 2, proponer los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos, la organización del trabajo y las relaciones laborales de conformidad con las mejores prácticas tecnológicas y organizativas que incrementan la productividad en función de su grado de desarrollo actual. 3, proponer las medidas acordadas por el Comité Nacional y los comités estatales de productividad. Este del Comité Nacional y los comités estatales de productividad también es un tema relativamente nuevo. Se está desarrollando, les decía, desde 2012. El Comité Nacional de Productividad poco a poco va funcionando, poco a poco va estableciendo lineamientos, medidas, y bueno, pues es una obligación de esta comisión mixta atender los requerimientos del Comité Nacional y de los comités estatales. 4, vigilar el cumplimiento de los acuerdos de productividad a los que se lleguen por medio de los programas. Y número 5, resolver las objeciones que presenten los trabajadores con motivo de la distribución de los beneficios de la productividad. Veamos ahora la intervención de la autoridad en materia de capacitación y adiestramiento, puesto que esta es una materia, digamos, de las materias que más hace hincapié la Ley Federal del Trabajo para la revisión de la inspección de trabajo. Me parece que a mí que el tema número 1 es la seguridad y salud en el trabajo, después le sigue la materia de capacitación y adiestramiento, y luego la de condiciones generales de trabajo. Bueno, porque en condiciones generales de trabajo cae todo. El artículo 153F señala que las autoridades laborales cuidarán que las comisiones mixtas de capacitación, adiestramiento y productividad se integren y funcionen oportuna y normalmente, vigilando el cumplimiento de sus obligaciones. Ahí quiero preguntarles a ustedes. En la inspección que ustedes realizan, ¿se verifica esto? ¿O solamente se verifica que esté integrada la comisión? ¿Se verifica que esté integrada la comisión y también se verifica que funcione oportuna y normalmente? ¿O solo se verifica que esté integrada? Alfredo. Buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Germán, comento que en una inspección en capacitación y adiestramiento, cuando apliquen más de 50 trabajadores, se revisa que esté integrada la comisión y se vigila también que esté funcionando oportunamente, porque ellos son los que autentifican las
constancias de competencia o habilidades laborales de los trabajadores que recibieron capacitación. Cuando, nada más quería hacer una acotación, cuando es la modalidad de capacitación interna, pues ellos no necesitan, ningún trabajador necesita tener DC5. Entonces, por ahí siempre hay que preguntar si esto no da pie a que simplemente se autentifique las DC3 sin que se otorgue realmente la capacitación que reciben los trabajadores. Entonces, ahí hay cierto cuidado que habría que tener en cuanto a la integración y funcionamiento de la Comisión Mixta de Capacitación. Sí, muchas veces se simula mucho de esto, ¿no? Que eso es lo que tú estás hablando, ¿no, Alfredo? Sí, es correcto. En Es que muchas sí. ocasiones se simula el otorgamiento de S3. Entonces, es algo hipotético, ¿no? Pero cuando va a la Secretaría del Trabajo y revisa las DS3, pues digamos que dentro de las preguntas a los trabajadores, pues se pregunta si realmente recibieron esa capacitación que estamos viendo en forma física, ¿no? El DC3. Exacto. Adelante, Diana. Gracias, gracias, Alfredo. Diana. Hola, Germán. Recuerdo que que hace algunos años, dentro del alcance de la visita de de capacitación, viene el apartado de integración de la comisión, que si bien pedíamos el formato para esa integración, también pedíamos las bases de funcionamiento y las minutas que elaboraban para acreditar el desarrollo de sus funciones. Dentro de lo que se incluye pues revisar que los planes y programas sean acordes a las funciones que realizan, si requieren alguna modificación, actualización, bueno, y demás. Pero de años, no sé, 3 años para acá o inclusive más, ya no viene incorporado ese punto. Entonces, pues se presta justamente a lo que vienen comentando, a que realmente no estén llevando a la simulación, exactamente, que no estén llevando a cabo las funciones de esta comisión y que realmente sea el patrón quien elabore el plan a su conveniencia y necesidades sin la intervención de esta comisión que tiene esa principal función. ¿Sí? Muchas gracias, Diana. Y fíjense que creo que aquí en este tema se han de generar estrategias por parte de ustedes, por parte de la inspección, para verificar precisamente el funcionamiento de esta comisión mixta. O sea, en realidad no es verificar la existencia, porque, como decían, ¿no? El que esté integrada prácticamente puede ser un acto de simulación, pero en realidad la disposición sustantiva de que exista en el trabajo capacitación y adiestramiento es muy importante. O sea, repercute particularmente con el desarrollo del trabajador, pero también repercute, recuerden, en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, o sea, hay un doble aspecto, ¿no? Y que justamente me parece que a mí me parece que prácticamente es nula la capacitación y adiestramiento en los centros de trabajo. Sí, adelante, Israel. Sí, en alguna ocasión en una empresa minera, pues me puse a revisarles más detenidamente las bases de funcionamiento de la Comisión de Capacitación, Adiestramiento y Productividad. Ajá. Y dentro de las bases dice que la comisión va a tomar participación cuando a su juicio algún trabajador que esté en la modalidad de prueba no cumpla con los requisitos. Cierto. Entonces sí. Dice que deberá emitir opinión. Sí. Y estaba gente del sindicato, pues les dije, oigan, ¿y les toman en cuenta para esto? Dice, no, pues no. Oigan, ¿y tienen algún documento donde sustenten? Porque la empresa decía que sí. Bueno, el mismo sindicato está diciendo que no. Bueno, ¿tienen algún documento emitido por la comisión donde emitan opinión respecto de estos trabajadores? Y pues resultó que no. Y pues una legadera, pero a fin de cuentas, pues se les dio para atrás, porque si bien estaba conformada, no se detectó que no estaba llevando a cabo las funciones que ellos mismos establecieron que iba a tener. Entonces, como que nomás le dieron copiar, pegar al
la integración o a las bases de funcionamiento, pero en la realidad sí estaban limitando mucho la actividad de la comisión. Entonces es otro de los puntos por donde podemos verificar si la comisión está haciendo su chamba o no, si nomás está integrada así de puro rollo nada más. Fíjate, ahí Israel, jalaste un hilo, ¿no? Jalaste un hilo y sacaste el tema de su funcionamiento. Pero fíjense, pues aquí está el fundamento, ¿no? Las autoridades laborales cuidarán que las comisiones de capacitación y adiestramiento y productividad, 1, se integren, 2, funcionen oportuna y normalmente, ¿no? Ahí está su fundamento. No necesitan más. Muchas gracias por sus comentarios, verdaderamente relevantes. 153F, se establece un bis. Los patrones deberán conservar a disposición de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Economía los planes, programas de capacitación, adiestramiento y productividad que se hayan acordado establecer o en su caso las modificaciones que hayan convenido acerca de los planes y programas ya implantados. Es decir, la obligación también es la integración, funcionamiento de la comisión y también la existencia de los planes y programas de capacitación. Cuando el patrón no dé cumplimiento a la obligación de conservar a disposición de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social los planes y programas de capacitación y adiestramiento, o cuando dichos planes o programas no se lleven a la práctica, será sancionado conforme a lo dispuesto en esta ley, sin perjuicio de que en cualquiera de los dos casos la propia Secretaría adopte las medidas pertinentes para que el patrón cumpla con la obligación de que se trata, ¿no? Entonces, es importante la intervención de la autoridad en esta materia. La ley también establece qué debe de contener estos programas. Deben de referirse estos programas o deben de estar elaborados para periodos no mayores a 2 años. Comprender todos los puestos y niveles de trabajo existentes en la empresa. Precisar las etapas durante las cuales se impartirá la capacitación y el adiestramiento total a los trabajadores de la empresa. Señalar el procedimiento de selección a través del cual se establecerá el orden en que serán capacitados los trabajadores en un mismo puesto y categoría. Y 5, deberán basarse en las normas técnicas de competencia laboral si las hubiere para los puestos de trabajo que se trata. Israel, ¿levantaste la mano otra vez o se quedó arriba? Se quedó arriba, perdón. Ahora, no te preocupes. Entonces, este es el contenido mínimo de los programas y planes de capacitación y adiestramiento. Veamos ahora rapidísimo los derechos de preferencia, antigüedad y ascenso. Con respecto a la preferencia, la ley señala que los patrones están obligados a preferir en igualdad de circunstancias, fíjense, a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, ¿no? Estas son como pequeñas reglas ante la circunstancia en que se puede enfrentar un patrón. Entonces, los trabajadores tienen preferencia respecto a de los extranjeros. 2, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo. A quienes no hayan tenido ninguna otra fuente de ingreso económico y tengan familia a su cargo. A los que hayan terminado la educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de los que no los den, y a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo, y a los sindicalizados respecto a los no sindicalizados. Esas son, digamos, las reglas que se establecen de preferencia en la Ley Federal del Trabajo. ¿Para qué son las reglas de preferencia? Bueno, pues para ocupar vacantes. Respecto de este tema, se establece que las vacantes definitivas, las provisionales con duración mayor a 30 días y los puestos de nueva creación deben ser cubiertos por el trabajador que tenga la categoría o rango inmediato inferior, así como
mayor capacitación, con mayor antigüedad, demuestre mayor aptitud, acredite mayor productividad y sea apto para el puesto. Entonces, estas son como algunas, unas reglas genéricas que se establecen para ocupar las vacantes. Por supuesto que cuando hay una vacante, a lo mejor va a haber más de un trabajador en el puesto y categoría inferior que pueda ocupar esta vacante. Entonces, la misma ley te da algunos factores para decidir quién va a ocupar esta vacante. Respecto de la antigüedad, en el 158 se señala que los trabajadores de planta mencionados en el 156 tienen derecho en cada empresa o establecimiento a que se determine su antigüedad, relacionada con la disposición que ya habíamos visto en el tema de vacaciones. Al respecto, una comisión integrada con representantes de trabajadores y patrón debe de formular el cuadro general de antigüedades distribuido por categorías de cada profesión, oficio, y ordenará se le dé publicación. Respecto de este cuadro general, los trabajadores inconformes pueden formular objeciones ante esta comisión e incluso recurrir a la resolución de un tribunal. Con esto terminamos la unidad 4. De nuevo, el próximo jueves vamos a concluir ya nuestro módulo 1. Vamos a tratar el tema, les decía, de estos trabajos especiales, mujeres, menores, y vamos a dejar la segunda hora para realizar la evaluación teórica. Van a ser preguntas de opción múltiple y algunas de verdadero o falso, ¿no? No van a venir preguntas abiertas, van a ser preguntas de opción múltiple. La idea es saber que ustedes aprovecharon este módulo de diplomado. Por supuesto, el objetivo de este cuestionario no tiene por objetivo ponerles en ningún tipo de apuro, pero sí les voy a pedir que le den una repasada a los materiales que yo les di. Yo finalmente, es bien complicado en materia de derecho laboral decirles a ustedes que revisen un texto o que se vayan a un libro, porque normalmente son contenidos muy amplios, ¿no? Y es difícil de tratar, el lenguaje también. Entonces, yo lo que preferí fue elaborarles materiales como muy concretos, muy concisos. Entonces, voy a enviar este último material que acabamos de terminar para que se suba a Moodle, y les voy a enviar también de una vez la unidad 4, que son unos temitas chiquitos, para que ustedes se preparen, para que le den una revisadita. Si ustedes le dan una revisadita, se van a dar cuenta que el cuestionario va a ser una cosa muy, 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 muy sencilla, ¿no? Entonces, siguiente lunes, clase de 4 a 5 y de 5 a 6 vamos a llevar a cabo la evaluación, ¿no? Entonces, para que tomen sus previsiones y estén en una computadora. Bueno, pues por el día de hoy sería todo. Muchas gracias, compañeros. Como siempre, su atención, su disposición, hace muy entretenida la sesión de clase.